Hay cosas que solo ocurren después de medianoche. Relatos contados por personas que seguían despiertas, cuando casi todos los demás ya no lo estaban. A esa hora, el hotel estaba completamente vacío. O eso era lo que figuraba. Acepté el turno nocturno porque lo necesitaba. No hubo nada especial en la decisión. Era trabajo. Estaba disponible. El horario me convenía. El hotel quedaba fuera de la ciudad, en una carretera secundaria que casi nadie usaba de noche. Durante el día pasaban algunos autos, camionetas de reparto, algún turista perdido. Después de medianoche, la carretera quedaba completamente oscura. No había bares cerca. No había estaciones abiertas. Ni siquiera casas con luces encendidas. El edificio tenía 3 pisos y un estacionamiento grande, pensado para un movimiento que ya no existía. De día parecía normal. De noche se sentía demasiado amplio para una sola persona. Mi turno empezaba a las 11. A esa hora el gerente ya se iba. Siempre se despedía rápido, como si quedarse un minuto más no fuera buena idea. Me explicó lo básico el primer día. Revisar el sistema. Atender el teléfono. Hacer una ronda cada cierto tiempo. Después de medianoche no pasa nada, me dijo. Y si pasa algo, lo vas a notar enseguida. No supe a qué se refería. No pregunté. La primera noche fue tranquila. Demasiado. La recepción estaba iluminada con luces bajas, amarillas. El resto del hotel quedaba en penumbra constante. No apagaban nada del todo. Desde el mostrador podía ver el pasillo principal y la puerta automática de entrada. Más allá, solo oscuridad. El sistema mostraba 0 huéspedes. 0 reservas. Todo vacío. A la 1 hice la primera ronda. Subí por las escaleras. Primer piso. Pasillos largos. Alfombra limpia. Segundo piso. Más frío. El aire acondicionado siempre parecía más fuerte ahí. Tercer piso. Silencio total. Todas las habitaciones cerradas. Sin luces bajo las puertas. Sin ruidos. Volví a recepción y me senté a esperar que pasara el tiempo. Fue a las 2:03 de la mañana cuando escuché el sonido. No fue un ruido fuerte. No fue una alarma. Fue un clic seco, breve. El sonido que hace el sistema cuando registra algo nuevo. Miré la pantalla casi sin moverme. Habitación 214, check-in confirmado. Me quedé mirando esa línea varios segundos. Esperando que se corrigiera sola. Que desapareciera. No lo hizo. Miré hacia la puerta automática. Seguía cerrada. No había escuchado el mecanismo. Miré el estacionamiento por la cámara exterior. Vacío. Pensé que era un error del sistema. No sería la primera vez. Marqué la habitación como pendiente y seguí con lo mío. No sentí miedo. Sentí molestia. Como cuando algo no encaja, pero todavía no sabes por qué. A las 2:30 hice otra ronda. Segundo piso. El pasillo estaba frío, más de lo normal. La habitación 214 estaba cerrada. Sin luz. Sin sonido. No toqué la puerta. No había motivo. Volví a recepción y lo anoté en el libro de incidencias. Nada más. La noche siguiente pasó lo mismo. Misma hora. Mismo sonido. Esta vez la pantalla mostró. Habitación 307. Ahí sí me levanté de inmediato. Miré la entrada. Cerrada. Miré cámaras. Nada.
Subí al tercer piso. La alfombra amortiguaba mis pasos. El silencio era tan parejo que me costaba calcular la distancia. La 307 estaba cerrada. Todo normal. Eso fue lo que empezó a incomodarme. Que todo pareciera normal. Las noches siguientes el patrón se repitió. Siempre después de las 2. Siempre a la misma hora. Nunca 2 habitaciones al mismo tiempo. Nunca fuera de ese horario. Empecé a mirar el reloj sin querer. 2:1. 2:2. 2:3. El clic. El sonido se volvió anticipable. Y eso fue peor. Entré al historial del sistema una madrugada. Las habitaciones aparecían como ocupadas, limpias y disponibles al mismo tiempo. No había alertas. No había errores. El sistema aceptaba esa contradicción sin problemas. Una noche decidí llamar. No por curiosidad. Por cansancio. Marqué la 214 desde el teléfono interno. Esperé. 1. 2. Iba a colgar cuando escuché algo del otro lado. No fue una voz. No fue respiración. Fue un fondo constante. Un sonido bajo, continuo. Como si alguien estuviera sosteniendo el auricular sin hablar. Colgué. Me quedé sentado mirando el teléfono. No sentí miedo inmediato. Sentí que no debía haber hecho eso. Después de esa noche, el hotel se sintió distinto. No visualmente. No de forma clara. El silencio empezó a pesar. A veces tenía la sensación de que el edificio estaba atento. No a mí exactamente. A la hora. Las cámaras empezaron a congelarse frente a la 214. Siempre a las 2:02 de la mañana. Un segundo. Siempre un segundo. Nunca fuera de ese momento. La llamada llegó una semana después. Eran las 3:12 de la mañana. El teléfono interno sonó una vez. Luego otra. La pantalla mostraba, habitación 214. Contesté sin hablar. Del otro lado estaba el mismo fondo. El mismo sonido continuo. Colgué. El sistema cambió el estado de la habitación solo. Marcó ocupación confirmada. No lo toqué. Esa fue mi última semana en el hotel. Renuncié sin dar explicaciones largas. Dije que el turno no era para mí. Pensé que con irme bastaba. Hace unos días, por curiosidad, entré a la página del hotel. Simulé una reserva. Entrada automática. 2:03 de la mañana. Habitación asignada, 214. Disponible. Como siempre. Yo limpiaba habitaciones que, en teoría, nadie usaba. No trabajaba siempre de noche. Mi turno habitual era por la mañana, cuando los huéspedes ya se habían ido y el hotel estaba más activo. Pero a veces faltaba gente. O había que adelantar trabajo. Y entonces me llamaban para cubrir algunas horas después de medianoche. El hotel casi nunca estaba lleno, así que la limpieza era repetitiva. Las mismas habitaciones. Los mismos pasillos. Los mismos carros con sábanas limpias. De noche todo se sentía distinto. No peor. Solo más lento. Las luces estaban bajas. El aire sonaba más fuerte. Los pasos se escuchaban más de lo normal. La primera vez que hice un turno nocturno, me dieron una lista corta. 5 habitaciones para repaso. Nada urgente. Entre ellas estaba la 214. No me llamó la atención al principio. Solo era un número más. La habitación figuraba como repaso general.
no como salida reciente. Eso era raro, pero no imposible. Entré con mi llave. La habitación estaba limpia. Demasiado limpia. La cama estaba hecha, pero no tirante. Como si alguien se hubiera acostado unos minutos y luego se hubiera levantado con cuidado. El baño estaba seco. Pero había olor a humedad reciente. No a humedad vieja. A algo que había pasado hacía poco. No había basura. No había toallas usadas. Nada concreto. Nada que pudiera señalar. Limpié igual. Por rutina. Cambié las sábanas. Repasé el baño. Ventilé. Salí y cerré. No pensé más en eso. La segunda noche que volví, la 214 estaba otra vez en la lista. Misma indicación, repaso. Entré. La habitación estaba igual que la vez anterior. No sucia. No desordenada. Pero algo no coincidía. El espejo del baño estaba ligeramente empañado. No mucho. Solo en una esquina. No había vapor en el resto del cuarto. El aire estaba frío. Limpié el espejo y seguí. Esa noche también noté que el aire acondicionado estaba encendido. A una temperatura baja. Yo nunca lo dejaba así. Siempre lo apagaba antes de salir. Pensé que alguien lo habría encendido por error. O que se activaba solo. No pregunté. Las siguientes noches empecé a prestar atención sin querer. No porque tuviera miedo, sino porque las pequeñas cosas se repetían. La 214 aparecía en la lista más seguido que las otras. Siempre después de las 2. Nunca antes. Nunca coincidía con huéspedes nuevos. Nunca veía a nadie entrar o salir. A veces la cama estaba apenas marcada. A veces una toalla no estaba doblada como yo la había dejado. Nada grave. Nada evidente. Pero tampoco era normal. Empecé a dejar marcas pequeñas. Un vaso girado de cierta forma. Una toalla doblada distinto a propósito. Una cortina apenas corrida. Al volver, esas marcas no estaban. Pero tampoco había señales de desorden. Como si alguien hubiera estado ahí. Y hubiera tenido cuidado de no dejar huellas. Eso me inquietó más que si la habitación estuviera claramente usada. Una noche, mientras limpiaba el pasillo, noté algo más. El carrito hacía ruido en todos los pisos. Menos en el segundo. Ahí, las ruedas parecían amortiguadas. Como si el sonido no rebotara igual. Entré a la 214 esa noche y sentí frío antes de tocar el interruptor. El aire ya estaba encendido. Miré el control. Marcaba una temperatura que yo nunca usaba. Salí de la habitación y me quedé un momento en el pasillo. Escuchando. No había ruidos. Pero el silencio no era el mismo. Cerré con llave y bajé. Al día siguiente pregunté por esa habitación. No hice una queja. Solo un comentario. La supervisora me dijo que la 214 estaba cerrada por mantenimiento. Que no debería estar limpiándola. Le mostré la lista. La miró unos segundos y dijo que debía ser un error del sistema. No pareció sorprendida. Eso me llamó la atención. Esa semana pedí que me quitaran los turnos nocturnos. Dije que me costaba dormir después. Aceptaron sin discutir. Pero aún así, la 214 seguía apareciendo en las listas. A veces con mi nombre. A veces con el de otra compañera. Una noche, por curiosidad, revisé una lista vieja que había quedado en el carro. La habitación aparecía marcada. Pero con otro número tachado encima. Como si hubiera cambiado varias veces.
La última vez que entré a la 214 fue por error. No debía hacerlo. No estaba en mi lista. Pero la puerta estaba apenas entornada. Eso no pasaba nunca. Empujé un poco. La habitación estaba oscura. Pero el aire estaba encendido. El baño tenía la luz prendida. No entré del todo. Desde la puerta vi algo que no había visto antes. La cama estaba hundida. Más de lo normal. Como si alguien se hubiera quedado ahí un rato largo. No escuché nada. No sentí movimiento. Cerré la puerta despacio. No lo anoté. No lo comenté. Después de eso, dejé de aceptar turnos nocturnos. Pensé que con no volver bastaba. Pero todavía, a veces, cuando limpio otras habitaciones, me doy cuenta de que doblo las toallas de una forma específica. La misma que usaba en la 214. No sé por qué. Solo me sale. Me llamaron para revisar un problema que no figuraba en ningún reporte. No era una emergencia. Eso fue lo primero que me dijeron. El hotel había solicitado una revisión general del sistema eléctrico y de cámaras. Algo preventivo. Nada urgente. Yo hacía ese tipo de trabajo seguido. Edificios grandes. Poca actividad. Horarios raros. Era normal. La primera vez fui de día. Revisé tableros, cámaras, sensores de movimiento. Todo parecía en orden. No encontré fallas claras. Entregué un informe básico y me fui. La segunda llamada fue distinta. Me pidieron que fuera de noche. No me explicaron por qué. Solo dijeron que algunas cosas solo pasaban a esa hora. Acepté. Llegué al hotel cerca de las 11:30. El estacionamiento estaba vacío. La recepción, apenas iluminada. El recepcionista me dejó pasar y volvió a sentarse detrás del mostrador. No parecía nervioso. Solo cansado. Me dijo que podía moverme sin problema. Que si necesitaba algo, lo llamara por interno. Empecé por las cámaras. La mayoría funcionaba bien. Imagen estable. Sin cortes. Pero en el segundo piso había algo raro. La cámara del pasillo central mostraba pequeños congelamientos. Nada grave. Un segundo, como mucho. Revisé la hora. Siempre ocurría alrededor de las 2:02 de la mañana. Un minuto después de la congelación, la imagen volvía a la normalidad. No había registros de error. El sistema no lo consideraba una falla. Seguí revisando sensores. Los de movimiento marcaban actividad leve en ciertos puntos. Siempre en el mismo sector del segundo piso. No eran activaciones completas. Eran pulsos breves. Como si alguien hubiera pasado despacio. O se hubiera detenido un momento. Le pregunté al recepcionista si había huéspedes. Me dijo que no. 0. Eso coincidía con el sistema. Cerca de las 2 de la mañana estaba revisando el tablero del ascensor. No estaba fallando. Pero el registro de uso mostraba algo extraño. El ascensor se activaba solo. Subía desde planta baja hasta el segundo piso. Se detenía. Abría puertas. No había peso detectado. No había botones presionados. Eso no era normal. Decidí esperar. A las 2:03 de la mañana, el ascensor volvió a activarse. Lo vi desde el pasillo. Las puertas se abrieron en el segundo piso. El pasillo estaba vacío. No escuché pasos. No sentí movimiento. Las puertas se cerraron solas. El ascensor bajó.
El sistema registró el recorrido como válido. Subí por las escaleras. Segundo piso. El ambiente era distinto ahí arriba. No sabría decir por qué. La temperatura era más baja. El sonido del aire más constante. Caminé por el pasillo hasta la mitad. Nada. Pero los sensores volvieron a activarse. Justo detrás de mí. Me detuve. No escuché nada. No vi nada. Seguí caminando. La cámara volvió a congelarse. Un segundo. Luego siguió como si nada. Decidí revisar los registros antiguos. No solo de esa semana. De meses atrás. Las activaciones estaban ahí. Siempre el mismo patrón. Mismo horario. Mismo sector. No empezaban con la administración actual. No coincidían con remodelaciones. No coincidían con cambios de sistema. Eran constantes. Eso fue lo que más me llamó la atención. No había un punto de inicio claro. Cerca de las 3, mientras revisaba otro tablero, escuché el teléfono interno sonar. No desde recepción. Desde el pasillo. Un sonido bajo, amortiguado. Me asomé. No vi a nadie. El recepcionista seguía sentado abajo. El teléfono dejó de sonar solo. No lo comenté. Antes de irme, hice una última prueba. Desactivé temporalmente un sensor del segundo piso. Esperé. A las 2:02 de la mañana, la cámara volvió a congelarse. El sensor, aunque estaba desactivado, marcó un pulso. Eso no debía pasar. Volví a activarlo. No hizo diferencia. A la mañana siguiente entregué el informe. No era completo. No porque no hubiera revisado todo, sino porque no había una categoría para lo que había visto. Escribí. Sistema funcional. Activaciones recurrentes sin causa detectable. Nada más. No recomendé reparaciones. No sugerí cambios. No volví al hotel. Tiempo después, revisando trabajos antiguos, volví a leer ese informe. No había vuelto a ver algo así. No porque fuera grave, sino porque era consistente. Demasiado consistente. A mí me dijeron que el hotel estaba vacío. Pero nunca se sentía así. No era guardia fijo del hotel. Yo cubría turnos sueltos cuando alguien faltaba o cuando querían reforzar la noche. No me explicaron por qué hacía falta refuerzo. Solo dijeron que era protocolo. Llegué por primera vez un jueves, cerca de las 11:30. El estacionamiento estaba vacío. Ni un solo auto. La recepción estaba iluminada, pero apenas. El recepcionista me saludó y volvió a sentarse sin decir mucho. Me explicó el recorrido. Primer piso. Segundo. Tercero. Y volver. Nada más. No tenía que usar el sistema. No tenía que revisar cámaras. Solo caminar. Eso, en teoría, era lo más sencillo. La primera ronda fue normal. Pasillos largos. Alfombra limpia. Puertas cerradas. El silencio no era total. Nunca lo es en edificios grandes. Había ventilación. Electricidad. Un zumbido constante. Pero había algo distinto. No sabría explicarlo mejor que así. El silencio parecía activo. Como si no fuera ausencia de sonido, sino algo que estaba funcionando. Después de la medianoche, el ambiente cambió un poco. No de golpe. No de forma clara. Solo empecé a sentir que el tiempo se movía distinto.
Miraba el reloj más seguido sin darme cuenta. La primera vez que noté el horario fue a las 2:03 de la mañana. No pasó nada concreto. Solo una sensación breve. Como presión en el pecho. Como si el aire se volviera un poco más denso. Duró segundos. Seguí caminando. Las noches siguientes fue igual. Siempre a la misma hora. 2:03 de la mañana. No un ruido. No una sombra. Una sensación. Como si el espacio se cerrara apenas. Como si el edificio se acomodara. No me asustaba. Pero tampoco me gustaba. Empecé a evitar el segundo piso sin pensarlo demasiado. No porque pasara algo ahí, sino porque el tiempo se sentía más lento. Un pasillo que debería llevar 10 segundos. A veces parecía durar el doble. Una noche me detuve a mitad del pasillo. No porque escuchara algo, sino porque sentí que no debía avanzar. No había peligro. No había alarma interna. Solo una resistencia invisible. Me quedé quieto unos segundos. Miré el reloj. 2:03 de la mañana. Seguí caminando. La sensación desapareció apenas pasé esa hora. Otra noche, durante la ronda, escuché un teléfono sonar. No era fuerte. Era un sonido amortiguado. No venía de recepción. Venía del segundo piso. Me detuve. El sonido se cortó solo. Subí un tramo de escaleras. Nada. No volví a escucharlo. No lo reporté. No había nada que reportar. Empecé a notar otras cosas pequeñas. Puertas que parecían más pesadas a ciertas horas. El aire más frío en el mismo tramo del pasillo. El eco distinto al caminar. Nada que pudiera señalar como problema. Pero suficiente para cansar. Una madrugada decidí quedarme quieto en recepción después de la ronda. No sentía ganas de seguir caminando. Me senté en una silla frente al mostrador. Miré el pasillo largo. A las 2:03 de la mañana, el ambiente cambió otra vez. No lo vi. Lo sentí. Como si alguien hubiera entrado en un lugar cerrado. Pero sin abrir ninguna puerta. No había pasos. No había sombras. Solo esa presión breve. Duró menos de un minuto. Después todo volvió a la normalidad. Esa fue la noche que decidí no volver a cubrir más turnos ahí. No hubo un evento. No hubo un susto. Solo entendí que no quería estar presente a esa hora. Tiempo después, hablando con otro guardia, mencioné el hotel. No entré en detalles. Solo dije que el turno nocturno era pesado. Me miró raro. Me preguntó si había estado ahí después de las 2. No respondí. Él tampoco explicó. Todavía, algunas noches, me despierto sin razón. Miro el reloj. 2:03 de la mañana. No siento miedo. Solo la misma presión leve. Como un recuerdo físico. Se pasa rápido. Pero siempre es a la misma hora. Nadie vio lo mismo. Nadie estuvo al mismo tiempo. Pero todos dejamos de ir. Antes de que diera la misma hora.